Estoy escuchando por ahí algo. Ajá. Continúo. Entonces, como les decía, la caída fue similar en otros de los principales benchmarks o precios de referencia del barril de petróleo, como era el WTI, de quien Antulio les va a estar comentando. Ese día cayó cerca de 30%, algo que es inédito desde la Guerra del Golfo de 1991, donde muchos aquí, incluyéndome, ni siquiera habíamos nacido. Creo que el único que estaba en ese momento empezando la universidad era José Miguel. Estos hechos, sumados a las grandes caídas de la bolsa a nivel mundial, bautizaron este día como el Black Monday 2020 o lunes negro, que no hay que confundirlo, ojo, con el lunes 20 de abril. Esto que estoy diciendo es todavía en marzo. Lo que pasa es que el petróleo, como vemos, lleva par de meses llevando palo, para hablar en términos coloquiales. Siguiente lámina, Antulio. Bueno, aquí podemos ver lo que le está hablando del precio del barril del WTI en los últimos, ahí dice 20 años, pero en verdad está desde los 90, o sea, los últimos 30 años. Eh, Vemos que, como les decía, después de la guerra del Golfo, a principios de los 90, el petróleo se mantuvo muy bajo hasta que la década pasada tuvo un boom petrolero histórico, la industria, llegando a su máximo histórico, ahí esa montaña que vemos ahí en la punta de casi $140 por barril. Y bueno, así veníamos con unos precios relativamente altos hasta comienzos de este año, que les decía que estaba cercano a los $70, un poquito por encima de los $60, hasta que, bueno, vino el desastre que ha desatado el coronavirus. Como podemos ver, es la caída final que se ve ahí, que, bueno, incluso ha llegado a precios negativos, pero en eso Antulio va a estar ahondando un poquito más adelante. Si quieres, pasa a la siguiente lámina, por favor. Por cierto, Antulio, está pendiente cualquier cosa que comenten en el chat, porque, bueno, estoy yo pendiente de la presentación. Ok, vamos ahora con cuál es la situación de los principales actores involucrados en esta coyuntura actual. Han llovido críticas al presidente Putin por su decisión de comenzar una guerra de precios en la que está involucrado, por supuesto, Estados Unidos, Arabia Saudita, pero también Estados Unidos, y esto es clave, porque yo creo que esto se debió, esta guerra de precios que comenzó Rusia, se debe a que ellos quieren detener la fuerte expansión de la industria petrolera norteamericana basada en el shale oil o petróleo de esquisto, que les quita cuota de mercado y ha llevado nuevamente a Estados Unidos a ser energéticamente independiente y el principal productor de petróleo del mundo luego de décadas, actualmente con un récord de 13 millones de barriles por día. Entonces, como vemos, la estrategia de Putin se basa en hacer inviables a los productores de esquisto, ubicados principalmente en Texas, quienes tienen altos costos por la extracción mediante fracking, los cuales basaron su presupuesto de capital para 2020 a $50 por barril el promedio. Es decir, que estos productores de shale oil en Estados Unidos son viables con más de $50 de precio de barril. Ahorita la están pasando muy mal, por supuesto, por lo que en el corto plazo reducirán drásticamente la inversión de capital. Eso ya está sucediendo, pero si estos precios se mantienen bajos en el mediano plazo, estamos hablando de unos 6 meses más, harían producir a pérdida y poner en serio riesgo este sector norteamericano, que además está altamente apalancado. Lógicamente, Rusia también pierde mucho dinero en este conflicto. La mitad de sus exportaciones y el 40% de sus ingresos públicos provienen del petróleo y sus derivados, pero de los actores involucrados, en mi opinión, es tal vez el que tiene mayor capacidad de resistencia. De acuerdo con Bloomberg, su costo de extracción por barril es de apenas $4 y sus costos totales cercanos a $20 en promedio. Si quieres, puedes ir pasando la lámina para que vayamos viendo la gráfica, Antulio. Ahí les señalo los costos tanto operativos como los totales, que habría que sumarle la porción del que se lleva el gobierno de cada uno de los países, señalado en un círculo, principalmente Rusia y Arabia Saudita, los dos grandes protagonistas. Y bueno, un pequeño asterisco, que es que ese costo que sale ahí de Estados Unidos es un costo del petróleo convencional, no del shale oil, que, como les dije, es muchísimo más elevado y está cerca por encima de los $50. Entonces, como les comentaba, Rusia también pierde mucho dinero en este conflicto, pero pueden sobrevivir. Adicionalmente, los rusos tienen un sistema fiscal y cambiario flexible que facilita las condiciones financieras a su industria cuando los precios caen como ahora.
Moscú tiene años preparándose para este momento, diría yo. Han aumentado a más de 500.000 millones de dólares sus reservas y debido a las sanciones internacionales disminuyeron su dependencia del exterior. Entonces, a pesar de que su presupuesto se equilibra con un precio de petróleo a $42 el barril, el ministro de Finanzas ruso dijo que con las mencionadas reservas podrían aguantar entre 6 y 10 años con los precios actuales. Bueno, eso habría que verlo. Pero, por cierto, quiero decir que en esta gráfica, hago un inciso aquí, la saqué de una presentación que hizo el profesor Igor Hernández para el IESA, que me pareció muy prudente mostrársela. Si quieres pasar a la siguiente lámina, Antulio. Bueno, esta es una lámina sacada del Financial Times que muestra la línea que ustedes pueden ver ahí, es el precio del Brent cerca de marzo de 2010. Gracias, Antulio. Esa línea está en $30 aproximadamente. Ahorita el precio es menor que eso. Entonces, esa línea, como ven, divide lo que necesitan, el precio, y las barras azules, perdón, sería lo que necesitan cada país para equilibrar su presupuesto nacional. Entonces, como le decía, Rusia no es tan dependiente como Arabia Saudita, que está muchísimo más arriba y que necesita, que si bien tiene el menor costo de extracción por barril del mundo, unos $3 por ser un petróleo muy liviano, es mucho más dependiente del petróleo y su presupuesto nacional se equilibra a un altísimo precio de $83 el barril, según el FMI, como hemos reflejado ahí en la gráfica del Financial Times. Ni hablar de Irán, que bueno, necesita casi el petróleo a $200 para mantener su economía. Entonces, como vemos, Arabia Saudita no está en una posición cómoda. Además, se han venido endeudando mientras que sus reservas disminuyen, aunque también están alrededor de los 500.000 millones, al igual que Rusia, que, como les dije, y en contra de lo que pareciera, creo que es el que tiene mayor capacidad de resistencia de los tres protagonistas de esta coyuntura. Bueno, si quieres pasa a la siguiente lámina, Antulio. Ok, ¿en qué terminó toda esta locura de la guerra de precios? Ya en abril la guerra era insostenible para los principales productores y finalmente la contienda entre Rusia y Arabia Saudita finalizó. Los principales productores lograron un acuerdo histórico el domingo 12 de abril para reducir la oferta mundial de petróleo. El recorte se hace efectivo justo hoy, por cierto, 1 de mayo, y es de casi 10 millones de barriles diarios por parte de la OPEP Plus, junto a unos 3,7 millones de Estados Unidos, Brasil y Canadá. Fueron 4 intensos días de videoconferencia entre los ministros de energía de la OPEP Plus y el G20 con la resistencia de México, el cual se anotó una victoria diplomática gracias a su tradicional estrategia de cobertura que le permite tener la mayoría de sus exportaciones de crudo vendidas hasta finales de este año, pero a precios de cierre de 2019 mucho más altos. Esto específicamente, y el mercado de futuros lo va a estar explicando Antulio con mayor detalle, como les dije. Entonces, bueno, por eso, como ven en la gráfica, México solo reducirá 100.000 barriles diarios, equivalentes a un 5,7% de su producción, mucho menos del 23% que reducirán los demás países de esta alianza. Entonces, un poco ya para ir cerrando mi intervención y dejarlos con la actualidad del tema y las perspectivas, podemos concluir que con la reducción de la oferta, luego del acuerdo histórico que estamos viendo ahí en pantalla, la expectativa de los productores era una subida del precio. Sin embargo, no ha sido suficiente. La caída de la demanda mundial por el coronavirus se estimaba en un principio en unos 20 millones de barriles por día, pero la cifra se eleva a 30 millones según las nuevas proyecciones de la Agencia Internacional de Energía. Esto es cerca del 30% de la producción previa a la crisis, que era de unos 100 millones. Entonces son 30 millones de caída de la demanda versus unos 15 millones de recorte de la oferta que se queda insuficiente, como les decía. Eso genera un excedente de crudo que inunda los mercados. De hecho, la agencia advertía que nunca se ha llevado tan al límite la capacidad de almacenamiento de crudo. Y recordemos que el problema de este shock de oferta y demanda simultáneo no es solo la caída de precios, sino que también se acumula inventario no vendido de los productores. Entonces, la situación puede ser tan extrema que el productor estaría dispuesto a pagar para disminuir sus inventarios cuando los mismos lleguen al límite físico de su capacidad, siempre y cuando esto no sea mayor a la pérdida que tendría si dejaran de operar, la cual es inmensa, por supuesto. Bueno, algo similar sucedió en el mercado de futuros, quien, como les dije anteriormente, Antulio les va a explicar ahora.
Entonces, lo dejo con Antulio, que por cierto es profesor de trading aquí en LUCAP. Bueno, gracias por el Marco. Creo que sí es importante conocer el contexto en el que están los mercados actualmente, todo el tema del que se ha hablado mucho en los últimos meses de la guerra de precios, etcétera. Entonces, creo que siempre es importante tener ese contexto. Ahora vamos a profundizar un poco sobre lo que sucedió la semana pasada con el tema de los precios negativos. Sin embargo, siempre es importante primero refrescar qué es y cómo funciona el mercado de futuros. El mercado de futuros es un tipo de mercado altamente especializado en el que se crean y se transan contratos estandarizados. Uno de los más importantes del mundo es organizado por el CME, que es el Chicago Mercantile Exchange. Como en cualquier otro tipo de contrato, se crea un compromiso entre dos partes. Por un lado, una parte que se compromete a vender y por la otra, que se compromete a comprar determinado bien subyacente, en este caso, por el tema que estamos hablando, barriles de petróleo. Siempre el precio y la fecha futura del intercambio quedan acordados en el contrato previamente. También es importante destacar que estos contratos pueden cambiar de mano una cantidad indeterminada de veces hasta que llega su fecha de vencimiento y los operadores que se quedaron con los contratos deben honrar sus compromisos. Es decir, el que se quedó, los últimos que se quedaron con los contratos deben entonces comprar el activo o venderlo. Es un compromiso que deben honrar. Existen diversos contratos de diversos tipos de activos, como monedas, bitcoin, commodities como petróleo, ganado vivo, cereales, electricidad, gas natural, etcétera, cualquier cosa que se les pueda ocurrir. En el caso de los contratos de petróleo específicamente, cada uno es de 1000 barriles, ya que están estandarizados, los barriles, bueno, los contratos están estandarizados, entonces todos los contratos son de 1000 barriles. Cuando hablamos de barriles, no son barriles físicos como tal, sino nos referimos a una unidad de medida que equivale más o menos a 159 litros. En consecuencia, cada contrato equivale a 159.000 litros de petróleo, que no es poca cosa y requiere una gran capacidad logística para transportarlo y almacenarlo. En este punto debemos hacernos la pregunta también, ¿quiénes actúan en el mercado de futuro? Hay principalmente dos tipos de operadores. Por un lado tenemos a los coberturistas que buscan gestionar sus riesgos operativos. Puede ser el caso de una aerolínea, una refinería o una empresa petrolera. Aquí les coloco en la lámina el ejemplo de Equinor, que es la petrolera estatal noruega. Entonces los coberturistas van al mercado de futuro para comprometerse a comprar materia prima o vender su petróleo en una fecha futura a un precio ya acordado. De esta manera evitan sufrir los grandes vaivenes del mercado como los que estamos viendo actualmente y así también pueden tener unos flujos de caja más estables y más predecibles en el tiempo y eso ayuda a la estabilidad de las empresas. Bueno, en la otra acera tenemos a un tipo de agente un poco distinto, son los especuladores, que son un tipo de operador que busca aprovechar las variaciones en los precios de cualquier activo para un beneficio económico. Dentro de este grupo, en el mercado de futuros, tenemos al Fondo de Petróleo de Estados Unidos, aquí les coloco el ticker USO, que bueno, es un fondo de inversión cuyas acciones cotizan en bolsa, es decir, es un ETF que invierte principalmente en contratos de futuros de petróleo con fechas de intercambio al mes siguiente, es decir, si estamos en el mes de enero, este ETF invierte en contratos que vencen o para la entrega el mes de febrero. Entonces, para hablar un poco sobre lo que fue el tema de los precios negativos, el pasado 20 de abril presenciamos precios negativos en los contratos de futuro por primera vez en la historia de los mercados, del mercado petrolero y los mercados financieros. ¿Pero por qué se dio esto? Bueno, hay dos enfoques que se complementan y uno es el enfoque macro y el otro es el enfoque micro. Desde el punto de vista macro, la paralización de la economía global que causó la crisis del coronavirus mermó la demanda de petróleo, como ya lo comentó Marcos, y generó que los productores acumularan una gran cantidad de inventario y se produjera una sobreoferta en el mercado petrolero. El enfoque micro, que me parece a mí mucho más interesante incluso, es que los especuladores, como el Fondo de Petróleo de Estados Unidos, desempeñaron un papel crucial, porque el 20 de abril ellos tenían que vender los contratos que vencían al día siguiente, el 21 de abril, y eran para entrega física en mayo. De esta manera,
como son especuladores y no les interesaba en este momento, no les interesa tener el petróleo en físico, ellos deben salir de esos contratos a última hora y bueno, generalmente consiguen una contraparte que se los compre y que esté dispuesta a quedarse con el petróleo. Entonces, en este caso, en todo este contexto de la sobreoferta que hay en el mercado, tuvieron que vender estos contratos a cualquier precio para no verse obligados a quedarse con el crudo, incluso a precios negativos. Y durante la jornada del 20 de abril llegamos a ver incluso esos contratos que vencían para la entrega en mayo, se negociaron incluso a menos $40 el barril. Como este fondo compra contratos al mes siguiente, los venden a última hora, entonces estaban corriendo en este momento, lo que generó los precios negativos. Podríamos preguntarnos, entonces, ¿qué sentido tienen los precios negativos? ¿Por qué esta empresa o este fondo no se quedó con el crudo ya, en vez de estar pagando para que se lo llevaran? Bueno, la existencia de costos de transporte y almacenamiento de crudo hacen que sea posible precios negativos siempre y cuando esos precios negativos que tiene que pagar el vendedor para que el comprador se lleve el crudo sean menores que los costos de transporte y almacenamiento, lógicamente. Además, que bueno, estos fondos de inversiones, al ser empresas financieras, no tienen tampoco la capacidad logística para quedarse con el petróleo, no tienen nada que hacer con el petróleo porque lo que les interesa son activos financieros. Entonces, aquí hay un par de preguntas que nos podríamos hacer también, y es, ¿tiene algún impacto este fenómeno que ocurrió en la economía? Realmente no tiene el hecho de que haya habido precios negativos en una jornada en el petróleo, no tiene ningún impacto en la economía real como la conocemos. Sin embargo, es consecuencia de las estructuras, de cómo están estructurados los vencimientos de los contratos futuros, y también son un indicativo de que la demanda de petróleo está profundamente mermada. Por eso coloco aquí el ejemplo del termómetro. ¿Volveremos a ver los precios negativos? Yo creo que no. Debido a las previsiones que han tomado los especuladores con este tipo de contratos, pienso en verdad que es poco probable que volvamos a ver precios negativos en el corto plazo. A pesar de que hay una sobreoferta bastante importante en el mercado, este fondo de inversión del que les hablo ahorita se ha reestructurado aproximadamente 6 veces en las últimas 2 semanas, ha estado al borde del colapso, pero ahora han estado sus inversiones para no tener todos los contratos del mes siguiente, sino que los han diversificado en contratos de aquí a un año para no tener entonces que estar saliendo a vender a última hora y aceptar incluso precios negativos. Sin embargo, la volatilidad en los precios del petróleo va a continuar mientras no se recupere de manera sostenible la demanda de petróleo, algo que en el contexto en el que estamos es bastante complicado. Y bueno, aquí también les coloco una curiosidad, que los precavidos salieron menos desfavorecidos en este caso tan curioso de los precios negativos. Y un ejemplo sería Pemex, Petróleos Mexicanos, que es la petrolera estatal de México. Ellos tienen un programa de cobertura con opciones desde hace varios años. Las opciones son instrumentos distintos a los futuros. Las opciones funcionan básicamente como un seguro en el cual la empresa paga una prima y esa prima le da el derecho entonces, más no la obligación, de vender el petróleo a un precio determinado en una fecha futura. Entonces le da una opción, más no la obligación como lo sería un contrato futuro. En el caso de las coberturas que hizo Pemex durante este año, van a poder vender entonces 243,000 barriles diarios a $49 por barril, un precio mucho más alto, más elevado del que cotiza actualmente la cesta actual, que es de $8. Y bueno, de esta manera vamos a poder recuperar 311 millones de dólares en todo el año en una coyuntura tan desfavorable. Entonces aquí vemos la importancia que pueden tener acudir a los mercados financieros en este tipo de entornos con tanta incertidumbre. Y bueno, es bastante interesante toda esta situación de los precios negativos, y también es importante conocer las perspectivas del mercado y de la economía global en este contexto. Por eso le voy a dar la palabra entonces a José Miguel para que nos comente un poco más al respecto. Gracias, Arturo. Buenas noches, un saludo a todos. Sí, bueno, pensando un poco más macro sobre cuáles pueden ser las perspectivas de la economía y un poco más adelante también tocaremos un poco el tema de las perspectivas de mediano y largo plazo en la industria petrolera.
Creo que quizás también nos podemos hacer la pregunta al final sobre si es posible volver a ver en el corto plazo peso negativo, lo cual es bastante factible al término de los vencimientos de contratos que se aproximan. Pero iniciando con el tema más global, más macro, sabemos que el coronavirus, ya con estas prácticamente 7, 8 semanas que tenemos en medidas de confinamiento, estamos en nuestro segundo mes de cuarentena, generalmente en la economía global. Nosotros hace 4 o 5 semanas le escribimos una carta a nuestro grupo de clientes en el fondo de inversión y le mostrábamos 3 casos. Esto fue justamente después de la caída que presenciaron los mercados financieros en global, aproximadamente en la semana del 19 de marzo, y poníamos 3 puntos. O sea, un punto que era un caso optimista, un caso pesimista y la pregunta que qué escenario era más probable. En el caso optimista, esto, imagínense, échese para atrás y ubíquense la semana del 20 de marzo, era que tras la corrección que habíamos sufrido en los principales índices, por ejemplo, el Dow Jones llegó a caer entre 35 y 40%, el S&P 500, Nasdaq, los índices principales también superior al 30% la caída. Una vez superada la epidemia, se podía esperar, en teoría, habíamos alcanzado posiblemente algún tratamiento efectivo en contra el coronavirus, alguna cura que incluso ya 6 semanas después sabemos que no ha llegado, algún tipo de recuperación del mercado, levantamiento de la medida de confinamiento luego de ese primer mes o del levantamiento de la medida de cuarentena en las principales economías desarrolladas y una reactivación de la economía que reimpulsara lo que había sido ya una caída bastante generalizada en el consumo de la población que, como bien sabemos, es más o menos 2/3 partes de lo que mueve la economía global y que a finales del año, posiblemente entre el tercer y cuarto trimestre, quedan las estimaciones de picos de recuperación en una forma más parecida a una V-shape, una recuperación de los mercados. El caso pesimista, capaz un poco más parecido a lo que llevamos ahora, era que las medidas para frenar la epidemia llegaran tarde. Esto, de nuevo, ubíquense la semana del 20 de marzo, ya llevamos 7, 8 semanas de cuarentena, todavía no se hubiese alcanzado en ese punto, o lo que se pensaba era que en ese punto no se hubiese alcanzado todavía un tratamiento efectivo, que de hecho aún no tenemos, nada de curas con respecto al tema del coronavirus, y que el caos en los mercados continuara, en ese caso la caída de 35-40% de manera generalizada en los principales índices accionarios llegara, o podía haber llegado, según otras estimaciones, a 60-65%. Un porcentaje incluso superior a lo que fue la caída promedio de 50% en la Gran Recesión, todavía lejana a la caída de 85-90% que se vivió en la Gran Depresión de la década de los 30. La pregunta realmente importante que nos hacíamos nosotros y que le queríamos llegar a nuestros clientes era que cuál escenario era más probable. Y en este punto es realmente importante que ustedes como clientes, como inversionistas, como gestores de sus ahorros, sepan que realmente es muy difícil prever cuáles van a ser los comportamientos que van a tener los distintos instrumentos financieros. De hecho, durante las primeras 4 semanas, desde el pico de los mercados financieros el 19 de febrero hasta el fondo que se puede ubicar en la semana del 19 de marzo, los mercados que, como les comenté, cayeron 40%, asimilaron de manera muy rápida, porque generalmente los mercados financieros acumulan o incorporan en sus precios las distorsiones y las expectativas que esperan los agentes económicos a mediano y largo plazo. Y luego es cierto que hemos vivido una recuperación en las 4 semanas posteriores, ya al término de abril. De hecho, abril fue en general, por ejemplo, el mejor mes que tuvo el S&P 500 desde 1987, el Dow Jones desde hace 40 años, pero era muy difícil y todavía sigue siendo muy difícil prever cuál va a ser el comportamiento que van a tener las economías, porque hay mucha incertidumbre en torno al coronavirus. Han habido ciertas noticias positivas esta semana con los experimentos de la prueba del Remdesivir, que es digamos que el medicamento que está desarrollando Gilead, pero todavía hay muchos pasos que dar para poder llegar a una conclusión en teoría, o por lo menos una visión mucho más alineada con respecto a lo que puede ser el comportamiento de las economías globales y dentro de la economía los sectores específicos, como en este caso el sector petrolero, que es un sector cíclico, al igual que el sector turismo, al igual que el sector restauración, que se han visto muy afectados con todo el tema del coronavirus. Siguiente. Dentro de los puntos que exponíamos en nuestras cartas y nuestros artículos a los inversionistas y a nuestros clientes, les mostrábamos que obviamente la economía global está experimentando grandes movimientos hacia arriba y hacia abajo. Si ustedes son seguidores del mercado, hay un índice que se llama VIX, que es el índice del miedo, el índice de la volatilidad, que en teoría es como una manera palpable de expresar cuál es el sentimiento que tienen los inversionistas en torno al mercado, y el VIX llegó a estar a niveles inclusive más altos que los presenciados en la gran recesión de la década pasada. Además de esto, el gran problema que tiene la globalización
desde cierto punto de vista, con la alineación que tienen los mercados financieros, es que el nivel de paranoia y el nivel de estrés que tienen los inversionistas se refleja rápidamente en una señal de venta masiva en los distintos mercados financieros, y al estar tan conectados o interconectados los mercados financieros más desarrollados, esto generalmente hizo que todos los precios cotizaran rápidamente hacia abajo, y por eso entramos, quitando el lunes negro de 1987, fue la entrada más rápida a un mercado bajista en los mercados financieros, que se traduce a una caída de más de 20% en los principales índices accionarios. Lo más importante, lo más grave que pasa con estas dislocaciones, lamentablemente, desde el punto de vista psicológico, que es lo que origina y causa el mercado, es un estrés masivo. En este punto, y se lo destacamos a nuestros clientes y se lo destaco a ustedes ahorita, porque al final del día, y a pesar de que no hemos recuperado aproximadamente 3/4 de lo que fue el fondo de la caída de los mercados, es que todavía hay mucha incertidumbre, y es importante que ustedes cuenten con un plan, ya sea un plan de ahorro, un plan de inversión, un plan estratégico para mantener sus finanzas, digamos, en un plano sano en lo que resta de año. Es tener un plan y la disciplina de poder adherirse al mismo. Otro punto importante que también causa muchísima duda y mucha incertidumbre, y de hecho mucho estrés desde una perspectiva financiera, es intentar hacer retiming, que era lo que le comentaba en la lámina pasada, hacer retiming, intentar capturar el momento perfecto para salir o para entrar al mercado. Lamentablemente, una estrategia de inversión que se basa en hacerle timing al mercado es posiblemente la estrategia de inversión que más pérdida le genera a los inversionistas, porque nadie sabe realmente cómo se va a comportar el mercado. Si usted hubiese cometido el error, o no el error, o posiblemente, vamos a llamarlo, el error generalizado de pensar el 19 de marzo, que luego una caída de 40%, y esto es un sesgo psicológico que generalmente cometen los inversionistas, que es extrapolar a futuro su situación presente. Tú hubiese pensado que la caída de 40% no era realmente el fondo del mercado, no significa que no lo haya sido, pero hubiese extrapolado esa situación presente al futuro y hubiese querido liquidar su portafolio. Habiendo cometido ese error, posiblemente se hubiese perdido, como les comentaba la semana pasada, el mejor mes que ha tenido los mercados desde hace más de 33 años, como fue en 1987. Siguiente. Entrando un poco más a lo que son las perspectivas más macro con respecto a lo que va a ser el comportamiento tanto a nivel global como en las principales economías del mundo. Las estimaciones para este año, a principios de 2020, era que la economía iba a crecer en torno al 2-3%, paulatinamente el crecimiento que hemos venido experimentando, el crecimiento que en general ha tenido la economía en los últimos 200 años, alrededor del 3,3 al 3,5%. Las estimaciones ahora de crecimiento, de contracción para la economía global se encuentran alrededor del 3 al 5%, con revisiones periódicas, porque no sabemos realmente, a pesar que ya en mayo vamos a empezar a experimentar levantamiento parcial de las medidas de confinamiento, como vimos en España ya el fin pasado. Este fin también, esta semana se ha visto en Estados Unidos, por ejemplo, distintos estados que ya están permitiendo, están abriendo cines, restaurantes, etcétera. Hay que tener mucho cuidado, porque al final del día seguimos bajo el mismo paraguas de que tenemos incertidumbre en torno al desarrollo del coronavirus, y estas medidas van a ser continuamente revisadas. Para Estados Unidos, por ejemplo, la caída que salió esta semana, la caída pronunciada que tuvo el Q1 fue aproximadamente de 4,8%, más allá de las estimaciones que estaban en torno al 4%, pero realmente el foco está bastante alineado con la caída que puede ser el segundo quarter, cuyas estimaciones, de hecho, para firmas especializadas o bancas de inversión, como puede ser Banco of America o JP Morgan, están entre 30 y 40% la caída para el segundo trimestre, que es realmente donde se va a ver el golpe o el efecto corrosivo que ha tenido el coronavirus en la economía. Cabe destacar que, de nuevo, los mercados siempre están por delante del comportamiento de las economías, y quizás por eso fue que vimos una venta tan masiva en los mercados del 19 de febrero al 19 de marzo, estimando una caída tan pronunciada para el segundo trimestre. La paralización en general que ha causado el coronavirus en la economía ha causado, de hecho, si lo ven en esta gráfica, estas caídas no se habían presenciado, de hecho, desde la caída generalizada que tuvo la economía en la gran recesión, y habíamos vivido, de hecho, el mercado alcista más largo en tiempo, más no el más largo el más grande en crecimiento, pero había sido un mercado bastante significativo luego de 10 años, una década bastante buena. Muchos economistas afirman que el crecimiento era algo como anémico, ese sinónimo que utilizan, pero realmente, por más mal que bien, la economía se estaba comportando bien. Siguiente. Ahora, ya hablando un poco del efecto que a nivel macro sabemos
que va a tener el coronavirus y que está teniendo, de hecho, en las principales economías del mundo, y bueno, también no tan importantes, de hecho, posiblemente los países emergentes o no desarrollados, como la mayoría de los que nos encontramos en Sudamérica, vamos a tener quizás un golpe más fuerte porque la capacidad de manejo que tengan nuestros bancos centrales a nivel de política monetaria o política fiscal no es tan importante como lo pueden hacer países como Estados Unidos, Alemania, Francia, etc. Pero obviamente es una lucha constante en la que estamos atravesando ahorita y esperemos que salga de la mejor manera a finales de año. Ubicándonos ya en el sector petrolero, que es el tema en cuestión hoy, la lectura qué lectura se puede hacer ahorita en los mercados para el sector petrolero, digamos que desde el punto de vista estructural, la reducción pactada que les comentaba Marco al principio de la OPEP con la OPEP Plus de más de 10 millones de barriles, pareciera en este punto, quizás de aquí en adelante, un poco insuficiente con toda la caída de la demanda que ha tenido la economía a raíz del coronavirus, que como bien le comentaba Marco, era aproximadamente, las estimaciones se encontraban alrededor de 30 millones de los 100 millones de barriles actuales. La pregunta en torno al corte del OPEP, que entró en vigencia hoy y que de hecho se espera que venga un corte mucho más agresivo si las medidas de confinamiento se siguen extendiendo durante el mes de mayo, es si los países productores iban a cumplir con estos recortes. Esta pregunta, de hecho, yo la saqué de una entrevista que hizo el profesor Francisco Monaldi a Pro Da Vinci, y él comentaba que los países del Golfo, de hecho, no tenían la cultura o la tradición de no cumplir con los recortes, sino que el problema realmente era más con Rusia y los países que no son miembros de la OPEP. Al final, otra pregunta que también se hacen los expertos era que cuál iba a ser o cuál será la demanda de petróleo a final de año. Algún proxy que podemos tener es que para la gran recesión de la década pasada, la caída de la demanda del petróleo cayó aproximadamente 1,5% durante la gran recesión y se recuperó un año después. Para este año se calcula que la reducción total de la oferta puede estar alrededor de 3-4% y que al final, de nuevo, lamentablemente, todo va a estar amarrado a la incertidumbre o más bien a la resolución de la incertidumbre que tenga el coronavirus y la recuperación de la economía. Siguiente. La pregunta realmente, y creo que estamos muy claros en este punto, es que en este momento posiblemente los dos grandes catalizadores sean el coronavirus y las elecciones presidenciales en Estados Unidos desde un punto de vista mucho más geopolítico, pero bueno, vamos a centrarnos realmente al tema más presente, que es el coronavirus como gran catalizador de la crisis que está viviendo no solamente la economía global, sino también el sector petrolero. Hay dos cosas claras. Uno, si el tema del coronavirus estuviese totalmente controlado, posiblemente la recuperación sería muy rápida, tal como ocurrió en China a raíz de la crisis financiera de la década pasada, pero la pregunta ya viene a un nivel mucho más cultural. Yo, precisamente, antes de este webinar, estaba leyendo un artículo de Mohamed El-Erian, que es el Chief Economist Advisor de Allianz, y estaba comentando que él preveía que dentro de los 3 puntos más importantes que se estiman que puede generar el cambio en la economía a raíz del coronavirus, se encontraba una sociedad global mucho más endeudada, cambios en la desglobalización que pueden ocurrir porque las empresas y los países en general pueden intentar empezar un proceso de cambio en su cadena de suministro, hacerlo un poco más nacional para no sufrir las volatilidades en posibles eventos futuros. Y el tercer punto es un tema de cambio en el manejo del consumo de las sociedades, algo muy parecido a lo que ocurrió con la generación después de la Gran Depresión de 1930. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es si el coronavirus va a tener un impacto en la manera en la que los seres humanos o las sociedades consumen. La pregunta es, ¿podremos viajar en aviones? ¿Podremos montarnos en un tren? ¿Las fábricas van a estar operativas? ¿Iremos a conciertos, partidos de fútbol totalmente abarrotados de gente como lo hacíamos antes de la pandemia? Todo va a depender, de nuevo, lamentablemente, nuestro catalizador número 1, nuestro factor más esclarecedor en torno a la incertidumbre, en de qué manera vamos a poder atacar de manera eficiente, desde un punto de vista de una cura o desde el punto de vista de un tratamiento, el tema del coronavirus. Siguiente. Hay dos posibles escenarios. Datos, como lo comentaba en mi primera lámina, los precios del petróleo, como el de cualquier activo financiero, acciones, bonos, cualquier commodity, es notoriamente difícil predecirlo. En este punto sí parecen dos cosas probables. Uno, que en el corto, quizá mediano plazo, el petróleo se continuará cotizando a precios históricamente bajos mientras la economía mundial se mueva lentamente como resultado de la pandemia. Es decir, mientras es posible,
como les comentaba, a principio de este mes vamos a empezar con medidas paulatinas de levantamiento de las medidas de confinamiento, pero no sabemos realmente los resultados, no sabemos realmente si vamos a experimentar un segundo pico en los casos y en las muertes, ojalá que no, originadas por el coronavirus, y eso puede ser bastante letal para muchos sectores y para la economía en general. Entonces, eso es un punto que tenemos que tener claro. Ese es uno de los escenarios. El segundo escenario es que, si bien a corto y mediano plazo, a raíz de la incertidumbre que genera el coronavirus, no sabemos realmente cuál va a ser el comportamiento, pero si podemos estimarlo, Mira a ver si llegó el agua. El agua. va a ser de precios bajos en la economía. El segundo escenario es que posiblemente los precios del petróleo se van a recuperar a medida que la economía se reactive. Pero cuando lo haga, como les hacía la pregunta en la lámina pasada, realmente la industria se va a ver muy distinta a lo que es hoy. Y es una pregunta que tienen que tener clara tanto los inversionistas en el sector como las personas que hacen bien en el sector, porque sé que acá dentro de los participantes se encuentran muchas personas que capaz trabajaron conmigo en Halliburton y saben y viven, están directamente relacionados con el sector y la industria petrolera. Siguiente. Algunas conclusiones en torno, ya habiendo sopesado un poco lo que es el impacto macro, que sabemos que va a ser bastante feo y ya tenemos las expectativas de que va a ser feo para el segundo cuarto. Tenemos expectativas de caída entre 30 y 40%, pero los pronósticos actuales de Wall Street es que la demanda se va a recuperar en completo en 1 o 2 años. De hecho, algunas estimaciones, al tratarse de una industria cíclica y al haber desinversión hoy, en teoría, esta desinversión que no se está realizando hoy, esta inversión que no se está realizando hoy posiblemente va a hacer que esa producción, que en teoría podría estar amarrada a periodos 2022, 2023, 2024, va a hacer que posiblemente experimentemos precios altos en esa parte del ciclo. Con respecto a la cuarentena, luego de la cuarentena, en la pregunta que le hacía, ¿cuál va a ser el escenario? Y desde el punto de vista de los proyectos, luego de esa cuarentena, o luego que se levanta la medida de confinamiento, posiblemente los proyectos que sean rentables son los proyectos que se van a llevar a cabo. De hecho, a precios como al cierre de hoy, que nos encontramos alrededor de $20, como bien comentaba Marco, no hay prácticamente ningún país que sea rentable, ni siquiera con respecto a las estimaciones de presupuesto nacional que tomaron en consideración para inicio de año. De hecho, muchas de las compañías que nosotros seguimos, que se encuentran en bolsa, Chevron, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, compañías de servicios más directamente alineadas como pueden ser Halliburton, Schlumberger o Baker, dentro de la caída generalizada del mercado, de hecho, tuvieron caídas superiores al 50-60%, particularmente las de servicio, porque están mucho más alineadas con el tema directamente alineado a la producción y a la explotación de yacimientos petrolíferos. Las estimaciones dentro de su presupuesto para el guidance de este año se encontrará en promedio con barriles por encima de 40, 45, $50. Entonces, realmente luce bastante complicado que luego de la cuarentena se tomen proyectos por debajo de la misma, y de hecho es posible que empecemos a ver lo que ya se ha visto, que es la quiebra de muchas compañías, que a estos precios sus proyectos se hacen insostenibles. Un poco más para este hemisferio, particularmente para Argentina, Ecuador, sacando lamentablemente el desastre a nivel de industria petrolera que es Venezuela, a precios por debajo de $40 será difícil que se invierta en cualquier proyecto en estos países, en la cuna de los no convencionales, como le decía Marco, con shale oil o petróleo de esquisto. Países como Estados Unidos intentando quizás recuperar su lugar o su situal como país de máximo mayor productor de petróleo en el mundo, luce complicado por debajo de $35. Hay una pregunta, y esto también lo hacía Lerian con el nuevo paradigma o el nuevo escenario económico, si esto va a dar lugar a una reactivación o una respuesta a todos aquellos que están preocupados con la situación climática y la New Energy. A mí me hace pensar que el COVID, y es el último punto, no va a matar a la industria petrolera. Esto se ha atravesado, quizás no con tanta profundidad, pero sin duda alguna estamos hablando de un sector que es bastante cíclico. Basta con ver lo que ha sido la historia de la industria petrolera. Y yo particularmente, dentro de mi experiencia, tuve oportunidad de perforar pozos con personas de más de 30, 40 años de experiencia, y siempre me decían lo primero, y era: mira, yo tengo 30 años en este negocio, y en los 30 años que tengo en este negocio no ha pasado un solo año en que me digan que la New Energy va a mover al petróleo como la fuente número 1 de energía. Yo realmente dudo que eso ocurra este año, inclusive tomando en consideración los efectos negativos del COVID. Muchísimas gracias. Creo que aquí estamos listos con esta lámina. Creo que podemos pasar, y estamos bien con el tiempo, 42 minutos. Podemos pasar el tiempo, podemos pasar a la fase de preguntas. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, nada, voy a leer entonces las preguntas que están aquí en orden
en el orden en el que estamos. Aquí Vale. Regulo pregunta, ¿qué opinas del ETF UFE? Realizó un reverse split hace unos días, estuvo muy descorrelacionado del precio del crudo. ¿No te parece un ETF de riesgo? Sin duda que sí. Realizó un reverse split de 8-1, es decir, disminuyó la cantidad de acciones que tiene en circulación para aumentar artificialmente el precio de cada acción. Esto es algo totalmente artificial, lo estaban tratando de inflar y bueno, realmente ha tenido muchos problemas. Se reportó que por aproximadamente 2 semanas ya no ha podido llevar bien entonces las variaciones del precio, no ha rastreado bien las variaciones de los precios de los contratos de petróleo y sin duda es de mucho riesgo. De hecho, se reportó también, salieron varios artículos en CNBC incluso, que después de la caída del 20 de abril, mucha gente comenzó a comprar el ETF pensando que estaba rezagado por la caída y que iba a subir pronto y que el ETF iba a replicar el comportamiento del crudo y la verdad es que no, es bastante arriesgado, estuvo al borde del colapso, todavía lo está y bueno, realmente es extremadamente riesgoso y, y bueno, nada, es bastante riesgoso ese ETF y lo han tratado de inflar y sacar a flote de varias maneras. Una fue reverse split de 8-1. Aquí preguntan, dicen, hoy por hoy no tiene en su portafolio contratos con vencimiento del mes de junio. Sí tiene. Tiene, si mal no recuerdo, el 10%, lo leí hace como 3 días, tiene el 10% de los contratos al mes de junio y en vez de tener el 100% que vencen el mes de junio, los distribuyó entre junio de este año y julio del año pasado. De esa manera, cuando llegue la fecha de vencimiento en la que tengan que vender los contratos del mes de junio, no va a causar un impacto mayor en el precio porque ya no está tan concentrado ahí. De esta manera, por eso es que Yo digo, había visto, Antulio, recientemente que la estructuración había quedado como 14% para junio, 14 julio, 16 agosto, septiembre y 10% octubre, diciembre. Ojo, no estoy realmente al día. Creo que esa es la estructuración reciente, la vi hace como 2 o 3 días. Sí lo había visto por el tema de que es posible de que todo el factor de contango igual se repita para el vencimiento del contrato de junio y no quieren volver a pasar por precios negativos. exacto, están tratando de evitar eso, pues, básicamente. Aquí Joana pregunta, ¿podrían repetir el punto de Pemex? Ya Isabel se lo explicó abajo, pero vamos a repetirlo igual. Bueno, Pemex desde hace varios años, desde hace más de 15 años, tiene un programa de cobertura en el cual ellos acuden a los mercados financieros todos los años, compran opciones de venta pagando una prima y eso les permite tener un precio al cual pueden vender el petróleo que extraigan y funciona básicamente como un seguro. Si realmente el precio del barril cae a Pemex, entonces le va a convenir ejecutar sus opciones y si no cae, realmente no las ejecuta, las vende al precio si el precio del petróleo es más alto que el del contrato de las opciones que colocó, que firmó. Entonces, simplemente habrá pagado una prima y es como un seguro que no utilizó. Realmente funciona de esa manera como un seguro. De esa manera pudieron cubrir algo de las pérdidas que van a tener este año, sin embargo, las pérdidas van a ser inmensas de igual manera, pero lo que quiero reflejar es esto, que tienen esas opciones y que bueno, nunca está de más, ¿no? Así que otra pregunta hay. Yo vi ¿Se va a una ver un de, impulso? ¿Ah? ajá, esa misma, Antulio, de que Va a si haber se un va a impulso ver. en la producción e inversión de otros tipos de energía como la energía eléctrica. Mira, yo más bien creo que a estos precios del petróleo, las nuevas energías y la energía más, digamos, saludable, por llamarla de alguna manera, energía eólica, solar, etcétera, más bien hay un incentivo a usar más bien petróleo por los precios tan bajos. Entonces, más bien se podrían retrasar la llegada de esa energía y por ende yo creo que por lo menos en el corto y mediano plazo el petróleo va a seguir siendo el gran protagonista del sector energético en el mundo. Si quieres, ¿aló? Sí, sí.
Si quieres, revisa la siguiente, Antulio. ¿No les parece que este ETF puede terminar como el UWT que salió del mercado el 24 de marzo? Lo más probable es que sí. Sin embargo, bueno, por eso han hecho tantas reestructuraciones, pero es bastante riesgoso, bastante riesgoso invertir en ese ETF y mucha gente a veces incauta entra sin saber entonces en qué está invirtiendo el ETF ni por las dificultades que está pasando y seguir entonces por el precio nominal sin pensar en la reestructuración que hicieron con el split inverso. Por cierto, Antulio, está conectado Alejandro de Witz, que es un consultor senior en la industria petrolera muy, muy reconocido y que hizo una explicación en Twitter el día del lunes 20 de abril cuando ocurrió lo de los precios negativos en el mercado futuro, que una explicación en Twitter que se hizo viral, así que bueno, tenemos aquí a un grande liga del sector escuchando y si tiene algo que agregar, lo puede agregar tranquilamente. Saludos, Alejandro. Nos está pasando factura. Muchísimas gracias, José Miguel, Antulio y Marco. No, de verdad, Bienvenido, bienvenido. excelente la explicación. Quedó todo súper claro. Gracias, mi pana. Un abrazo. Un abrazo igual. Varias personas están preguntando sobre la reestructuración de PDVSA, ¿no? O tema PDVSA. A ver, es que me perdí con las preguntas. Si quieres, léelas, Antulio. Vamos atacándolas uno a uno. A ver, ¿qué pasa entonces con nuestro país? Un cambio de régimen sería necesario para invertir en esta petrolera, pero con estos precios tan bajos quedamos fuera del mapa petrolero mundial. ¿Qué opinas, José Miguel? Sí, lamentablemente, o sea, PDVSA, que Venezuela, que fue de hecho miembro fundador de la OPEP, no tiene nada de peso, lamentablemente, en esta situación para tomar alguna decisión de peso dentro de lo que puede ser la dinámica petrolera. Ya no, prácticamente los 600.000 barriles que estamos produciendo, o aparte que a estos precios se nos hace súper difícil ubicarlos, lo estábamos utilizando de hecho para cambio de diluyentes o haciendo un swap por gasolina que de hecho, como saben, no tenemos en este momento. Entonces realmente las perspectivas mediante, incluso con la reestructuración, siguen siendo bastante negativas desde el punto de vista de compliance, porque las sanciones nos limitan demasiado los niveles operativos que pueda tener PDVSA para poder actuar de manera incluso eficiente si se quisiera ser eficiente. Entonces, mientras tengamos las sanciones por encima, realmente PDVSA va a tener un mediano y largo plazo, esperemos que no sea tan largo, bastante desalentador. Y otra cosa que yo incluiría, que creo que no lo mencioné, es que dentro del recorte que empieza justamente hoy, 1 de mayo, el recorte histórico de la OPEP Plus junto a Estados Unidos, Brasil, etcétera, está excluida Venezuela de ese recorte. Yo estoy leyendo abajo hacia arriba. ¿Saben ustedes quiénes dictan cursos aquí en Venezuela sobre trading de opciones? Bueno, Antulio es profesor de trading en la UCAP y está estudiando, preparándose para presentar el CFA y posiblemente, quien quita que dentro de poco esté dando clases de futuros, opciones, contratos. Un muchacho con muchísimo futuro en la industria financiera venezolana. Así que estén pendientes de él. Lo pueden seguir en la red que colocamos al final en su Twitter, en la presentación, y seguro por ahí les puede estar informando sobre distintas mecánicas para aprender del mercado o el trading de opciones. Santiago pregunta, ¿qué estrategias deberían tomar las empresas que trabajan con petróleo para paliar la crisis? Mira, yo le he hecho relativamente medio análisis al sector, a pesar que soy petrolero, nunca me ha gustado invertir en empresas petroleras por el mismo componente cíclico, a pesar que ahorita sí me gusta muchísimo, y de hecho en un webinar que hizo, en un Instagram Live que hizo Marco, hicimos un par de recomendaciones de empresas que nos parecían que no estaban tan directamente en el epicentro de lo que es la caída tan absurda de la demanda en el consumo de petróleo y la parte de la oferta con los niveles de inventario, niveles históricamente altos, que eran las compañías refinadoras. Porque las compañías refinadoras, de hecho, se benefician de precios bajos de barriles de petróleo, pero todavía tienen el golpe de un lado de la caída de la demanda. Nosotros recomendamos en ese momento empresas como Phillips 66 y Suncor, que es canadiense, y desde ese momento, de hecho, el performance que han tenido ambas compañías ha sido muy bueno en bolsa. Si quieren hacer un seguimiento realmente al comportamiento que están haciendo las grandes empresas, generalmente las mismas, lo que han hecho es prácticamente una desinversión total y un recorte de lo que es capital expenditures. Me sorprendió mucho. Yo era de lo que no creía y pensaba que las grandes empresas como Chevron
Shell y ExxonMobil no iban a tocar el dividendo, porque generalmente los inversionistas que pasan todos los vaivenes cíclicos del sector están en estas empresas por el dividend yield, pero me impresionó bastante que esta semana Shell anunció un recorte de dividendos que de hecho creo no lo había hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces realmente los precios bajos nos afectan incluso a las grandes compañías que tienen más de prácticamente 150 años en el sector, y es posible que, de nuevo, mientras sigamos con la incertidumbre en torno a una vacuna que sea efectiva o incluso un tratamiento que sea efectivo, y que ojalá no ocurra en este mes, en medida que se vaya levantando la medida de confinamiento, un segundo realce en los casos de coronavirus, es posible que se sigan viendo feo las empresas en el sector petrolero. Las grandes no creo que quiebren, son muy grandes y han pasado, como Shell, desde la Primera, Segunda Guerra Mundial, Guerra del Golfo, Gran Recesión de 2008, Gran Depresión del siglo pasado, pero es posible que veamos el quiebre de muchas pequeñas empresas que ya estos precios se hacen inviables. Sí, José Miguel, si quieres continuar leyendo las preguntas sobre la industria petrolera venezolana. Ok, con este tema global, pregunta Luis Aristigueta, perdón. Con este tema global y el endeudamiento que mantiene la petrolera estatal PDVSA, quedaría oficialmente en quiebra. ¿Cómo quedan los estados financieros, las inversiones que se mantenían en esta compañía? Marco Capote. Aló, José Miguel, vuélveme a decir la pregunta porque no te hice seguimiento. Te repito, con este tema global y el endeudamiento que mantiene la petrolera estatal PDVSA, quedaría oficialmente en quiebra. ¿Cómo quedan los estados financieros, las inversiones que se mantenían de esta compañía? Pregunta Luis Aristigueta. Sí, bueno, Luis fue un compañero de trabajo que le ha hecho bastante seguimiento a esta situación interna. Y bueno, la situación, como tú dijiste, es delicada, pues para no entrar en ningún tipo de detalle, yo creo que me limitaría a decir que la situación de PDVSA, como tú bien explicaste, es delicada. Buenísimo. ¿Qué opinan de la propuesta de reestructuración de PDVSA que está circulando? Pregunta Fernando Pita. Déjame sumar otra pregunta. Realmente quisiéramos, y era como una premisa que teníamos para lamentablemente es muy difícil hacer juicio o valor con la propuesta de reestructuración de PDVSA sin caer en tema político. Entonces quisiéramos realmente mantener la respuesta de preguntas a nivel técnico, si es posible. Nos disculpan ese aspecto, pero es para no... Sé que lamentablemente en Venezuela cualquier tema que toquemos a juro va a tocar el tema político, por eso vamos a intentar amarrarnos solamente a respuestas técnicas. Antulio, te hago esta pregunta. Dice, ¿sería inteligente que los gobiernos compren estos contratos a futuro para poder aumentar sus reservas estratégicas de petróleo? Sí, y no depende cómo lo veamos, porque, bueno, por una parte, ¿dónde lo almacenarían, ¿no? Ya creo que leí una entrevista al profesor Monaldi, que ya el 70% de los depósitos de almacenamiento de crudo actualmente están copados. La solución podría ser quizás comprar opciones o contratos futuros a muy largo plazo, porque pudieran comprar, por ejemplo, contratos, o quizás no tan a largo plazo, pero por ejemplo de aquí a un año, de aquí a 2 años, y de esa manera cubrirse. Sin embargo, bueno, está el tema también de qué espacio le estarían dejando a las ingenierías alternativas. De hecho, en los últimos informes de la Agencia Internacional de la Energía, ellos han proyectado que en las próximas 3 décadas ya los combustibles fósiles van a dejar de ser la principal fuente de energía del mundo. Y entonces, desde ese punto de vista también habría que sopesar eso, porque habría que ver qué sentido tiene entonces llenarse de petróleo y no darle espacio a las energías alternativas. También tendríamos que hablar de los temas de rentabilidad, porque hoy en día una de las cosas que hace que no tengamos tanto el uso de las energías alternativas como la eólica, la nuclear, etcétera, es el tema de los costos. Sin embargo, a medida que pasen los años, que se desarrollen nuevas tecnologías, los costos obviamente irán bajando. Por cierto, quiero atacar una aquí de Julio Rojas, que nos pregunta, olvidemos el año 2020 por un momento, ¿qué nos depara el 2021?
¿Será mejor? ¿Será peor? Bueno, yo puedo tomar esta pregunta también como conclusión personal. No sé cómo estaremos de tiempo, ya son más de las 7. Pero bueno, yo creo que en el 2021, y voy a hablar a nivel mundial, o sea, a nivel macro, los grandes jugadores del sector petrolero con menores costos, balances saludables y una mayor capacidad financiera para superar esta coyuntura actual, podrán quedarse con el mercado que dejen los que desaparezcan y aprovecharán la subida de precios. Entonces, me quiero quedar con eso, pues toda crisis genera oportunidades estelares y el coronavirus no es la excepción, y con ese mensaje positivo quiero cerrar. Sí, ya nos quedan 2 minutos para responder preguntas. Aquí estoy viendo una de Carlos de Seda. Quisiera saber qué opinan de la estatal noruega Equinor. Se caracteriza por una buena gestión por parte de la directiva e inversión a largo plazo. Lo que yo más destaco y además envidio de Noruega es su fondo de estabilización macroeconómico, que ahorita tiene aproximadamente más de $1 billón en activos. Tiene prácticamente puesto en muchas de las mejores y grandes compañías, en la junta directiva de grandes compañías a nivel mundial. De hecho, Noruega es totalmente el caso opuesto, lamentablemente, de lo que es Venezuela. Utilizaron a sabiendas de que tenían una riqueza en un sector o una industria que es muy cíclica como la petrolera, aprovechaban los momentos de vacas gordas para tomar parte de esa renta petrolera e invertir en un fondo de estabilización que le permitiera sortear los periodos negativos del mercado. Si mal no recuerdo, a cierre de 2019, Noruega era capaz de liquidar su fondo de estabilización macroeconómico y a cada uno de los noruegos, a cada una de las personas de la población noruega le tocaba aproximadamente entre 185.000 y 200.000 euros de todo lo que había acumulado el Fondo de Estabilización Macroeconómico de Noruega en los últimos años. Por otro lado, tenemos Venezuela, que si uno se mete en la página del Banco Central de Venezuela, el FEM tiene desde hace muchísimos meses $3 millones nada más y no sabemos realmente si eso está ahí. Somos realmente el antagónico de lo que fue Equinor, o en este caso el gobierno noruego, en el manejo de la riqueza que ha generado el petróleo para los dos países. Listo, Antulio, si quieres terminar con una pregunta, ya tenemos la hora de la presentación. La verdad, muy agradecido con todos los que asistieron, con todas las preguntas que nos hicieron. Bastante enriquecedora la jornada de hoy. Por cierto, quiero enviarle un saludo a Yaneli Márquez, quien es socia de KPMG, la firma donde yo trabajo, y que estuvo aquí durante toda la presentación. Un abrazo. Y muchísima gente conocida también. Agradecido con todo. Mira, Tulio, ahí para finalizar, preguntan, ¿harán otro webinar pronto? Depende de la escuela, nosotros estamos siempre a la orden. Aquí una última pregunta de Nardi Zambrano. ¿No sería demasiado arriesgado tener una posición long sin tener en cuenta una fecha tentativa de cierre de cuarentena? Yo creo que los mejores momentos para comprar es cuando el mercado está cayendo y cuando hay pánico, porque ahí es cuando vas a comprar barato realmente. Siempre hay que evitar más bien los periodos para comprar, hay que evitar los periodos de euforia y cuando todo el mundo quiere comprar, porque ahí es cuando las acciones se ponen caras y ahí es donde más probable tener pérdidas. Siempre, como lo dijo José Miguel, siempre hay que tener una estrategia y un plan y hay que estar entonces apegados siempre a nuestras preferencias y a nuestros perfiles. Pero sin duda me parece que sobre todo para una inversión a largo plazo, lo mejor siempre es entrar cuando los mercados están cayendo. Correcto. Bueno, José Miguel, si quieres, despídete. Nada, agradecido con las más de 80 personas que estuvieron en la jornada de hoy. Agradecido también con sus preguntas, con su tiempo. Espero que nos veamos pronto y un gran abrazo. Bueno, yo por mi parte también me despido, discúlpame, Stephanie. Tranquilo. Y preguntaba a Régulo que le dejáramos ahí una predicción. Yo, bueno, creo que nadie tiene la bola de cristal. Yo me limito a lo que dicen los especialistas, que por lo menos Fitch, la agencia Fitch, estima que el barril se recupera a $45 en 2021 y $53 en 2022. Eso dice Fitch, Régulo. No sé qué es lo que pasará realmente. Un abrazo a todos y muchísimas gracias a Antulio, al profesor Antulio por la invitación, y a Stephanie y todo el equipo de la Escuela de Administración y Contaduría. Sí, desde la Escuela de Administración y Contaduría, desde Negocios UCAP, le doy las gracias a los tres por participar y por nutrirnos tanto sobre este tema. Considero que es un tema muy importante en estos tiempos que estamos viviendo y la información fue muy manejable y creo que a todos nos llegó de la mejor manera. Los invito además a todos los participantes a seguirnos en nuestras redes sociales, @negociosUCAP, por allí van a poder encontrar las cuentas de cada uno de los ponentes
y además van a encontrar la información de los próximos webinars que vamos a tener la semana que viene. También por ahí leí en los comentarios que están interesados en otro webinar con ustedes, entonces bueno, vamos a estar atentos y conversando a ver qué otros temas salen. Feliz noche para todos y muchas gracias por su participación.